Desde el abismo. El perdón cae como lluvia suave desde el cielo a la tierra. Es 2 veces bendito. Bendice al que lo da y al que lo recibe. William Shakespeare. Nunca pensé vivir más de 70 años. Desde que era niño he tenido un sueño recurrente. Sueño que camino por una vereda angosta bajo la luz de la luna y que de pronto aparece frente a mí una mujer vestida de blanco, con largos cabellos plateados, que me toma de la mano y me guía hasta un precipicio. Una vez ahí, me señala el abismo y me empuja. Caigo. Despierto bañado en un sudor frío. Respiro profundo y enciendo la luz, una y otra vez durante toda mi vida. El martes próximo cumpliré 72 años. Hace 4 días visité a mi médico por una serie de dolencias y achaques que yo atribuía a la edad. Mi relación con el dolor físico ha sido de evasión constante y de resistencia permanente. Desde niño se me entrenó para no quejarme y esconderme de los demás en cualquier pena que me acongojara. El resultado es así de simple. Esa serie de dolencias y achaques no eran otra cosa que avisos de una enfermedad que crecía en mi cuerpo como hiedra y yo ni enterado. Enemigo de los análisis y estudios médicos de rutina, he acudido a buscar ayuda demasiado tarde. El médico dice que, si bien me va, me quedarán 3 meses de vida. A mis 72 casi cumplidos, es una noticia que no me importa mucho. Que si mis venas se han engrosado, que si mi corazón ya casi no late, que si mis piernas se hinchan sin mi autorización previa, que si mi orina es muy concentrada, ¿qué más da para alguien que ya ha vivido el tiempo suficiente? Por el contrario, hay ocasiones en las que el cuerpo me pesa y la muerte me es más atractiva. Regresé de ver al médico con su diagnóstico mortal en mi mente y comencé a hacer una retrospectiva de mi existencia. Estos días los he pasado sentado sobre mis recuerdos más añejos y con la mirada sumergida en mi pasado. Cuando ya tiene uno el aviso de que el futuro es corto, el pasado es un buen refugio. Por más doloroso que éste sea, reconforta toparse con momentos felices que habitan en nuestra memoria. Aunque sean pocos, son suficientes para dibujar una sonrisa en mi rostro ajado por las arrugas. ¡Rufino! ¡No me hagas enojar!, gritaba doña Altagracia Moncada, mi señora madre, mientras me correteaba por el jardín con la palma de su mano abierta y lista para soltar el manazo sobre mi lomo. Parece que es hoy mismo que lo hace. Al recordarla, vuelvo a sentir el miedo. Mi madre fue una mujer de pocas palabras y de carácter seco, nacida en el seno de una familia de clase media donde las mujeres tenían menos valor que los varones. Creció llena de resentimiento hacia los hombres. El primer hombre nació muerto y la abuela Hortensia puso todas las esperanzas en su segundo embarazo, del que nació mi madre, quien la desilusionó al no reemplazar a su hijo muerto por nacer niña. El varoncito llegó hasta el embarazo 4 de mi abuela y mi madre y sus 2 hermanas, que la siguieron en orden de nacimiento, ya habían sido entrenadas para rendir pleitesía al macho que llegaba al hogar. Después del tío Moisés, ya no hubo embarazos y doña Hortensia se dedicó a cuidar del hijo con devoción. El abuelo Marco murió de pulmonía cuando mi madre recién había cumplido 15 años. Doña Hortensia y sus 3 hijas se dedicaron a atender al tío Moisés, convirtiéndolo al paso de los años en un bueno para nada que no tenía oficio, ni beneficio, ni santo que lo iluminara. Lo mataron en una cantina, cuentan que por un lío de faldas, justo cuando faltaban 2 meses para que cumpliera los 30. Desde ese día la abuela se encerró en su casa de adobe que le heredó el abuelo Marco. Se dedicó a encender velas y a rezar rosarios para que el alma de su inmaculado hijo llegara derechito al cielo. No debe de haber sido fácil para mi madre crecer entre los lamentos de mi abuela y las exigencias que puso sobre sus hombros al recordarle sin descanso que era la hija mayor y por lo tanto la responsable de lo que sucediera a todos en esa familia. Servir de ejemplo a los demás es uno de los roles más pesados e injustos que existen en las familias.
Sus hermanas menores huyeron tan pronto tuvieron oportunidad. La tía Paula se lió en amores con un militar de origen costeño, quien se la llevó a radicar a miles de kilómetros del hogar y solo una postal navideña nos recordaba su existencia. La tía Felicia se metió a una congregación de monjas del Sagrado Corazón y se hizo carne de convento. Murió de pulmonía 5 años después de haberse ido. A la abuela Hortensia le llegaron a sus 2 mudas de ropa y sus escapularios en una caja de cartón con algunas monedas. Mi madre se quedó a vivir con mi abuela aún después de que mi padre, el buen Fidel, la desposara. Mi padre era el tendero del pueblo. En las pocas ocasiones en que platiqué con mi padre de otras cosas que no fueran cuántos costales de harina había en la tienda, me llegó a confesar que una condición que mi madre le puso para casarse con él fue la de irse a vivir ella a la casa de la abuela Hortensia, porque no podía abandonar a su madre a su suerte. Mi padre aceptó y entonces crecí en la misma casa en que creció mi madre, siendo yo, Rufino, el primogénito y a final de cuentas el único hijo, pues mi hermana Guadalupe, que nació 2 años después de mí, murió de tifoidea sin haber cumplido siquiera los 3 años. Tacitura, seca en sus palabras y en sus emociones, dura como piedra. Así era mi madre. Para ella ser buena madre era el arte de saber acomodarme el manazo en el momento preciso antes de que me convirtiera en un inútil. Por las mañanas despertaba enojada y abandonaba su habitación gritando mi nombre, y si no respondía, ipso facto, la nalgada no se hacía esperar. ¡Rufino! ¡Arriba, holgazán! No me hagas enojar tan temprano. Nunca comprendí cómo era posible hacer enojar si yo estaba dormido. Nunca comprendí por qué me repetía una y otra vez que no la hiciera enojar si ella ya estaba enojada desde antes de conocerme. Así era doña Altagracia, fría, enojada con la vida, seca y dura como una piedra. Mi padre aprendió a vivir con ella y su eterno enojo. Aprendió a quererla como era. Tanto la amó que siempre ha estado convencido de que cuidaba cada uno de sus movimientos y palabras para no hacerla enojar. Por ejemplo, a mi madre no le gustaban las demostraciones físicas de afecto y mi padre terminó por acostumbrarse a abrazarme a escondidas para no molestarla. Mi padre me regalaba golosinas que yo escondía bajo mi cama, recordándome siempre que las comiera sin que mi madre se diera cuenta. Alguna vez que me sorprendió comiendo dulces de coco a medianoche en mi recámara, le bastaron 3 segundos para arrebatármelos y jalarme la oreja con tanto coraje y fuerza que sentí que me la desprendía de la cabeza. «Nunca llegarás a viejo comiendo estas porquerías, Rufino», me decía mientras desbarataba mis golosinas en el bote de la basura. Les he de confesar que, a pesar de sus regaños, casi cumplo 72 y nunca he dejado de comer dulces de coco. Uno de los días más tristes de mi vida fue cuando murió mi padre. Las 2 cajas de cigarrillos que fumaba cada día cobraron su factura y la angina de pecho lo mató. Yo tenía 14 años. Mi madre me dijo que los hombres no lloran y me presenté en el velorio vestido con el único traje negro que tenía, con el semblante dolido pero sin llorar. Tuve que irme después a llorar al monte, allá donde nadie me viera. Ella se puso de luto y cubrió su cabeza con una mantita de encaje negro. Y así se vistió el resto de su vida. A veces sentí que ese día ella se sintió importante, que el papel de viuda digna ha sido el que más le gustó interpretar. Tal vez por fin ante todos tenía una excusa para su cara adusta y su frialdad en la mirada. Escondí mi dolor, evadí mi pena dedicándome a trabajar en el negocio de mi padre, y ese día me despedí de mis tardes correteando por el campo con mi amigo Pepe y de mis mañanas de escuela, justo cuando el novenario de mi madre me ordenó que abandonara los estudios y que me quedara a su lado a trabajar en la tienda. El rumbo de mi patética historia lo cambió por completo don Anastasio, un proveedor de jabón que distribuía su producto a lo largo y ancho del país.
Cada semana que llegaba a la tienda me platicaba del mundo exterior, de los cambios en la política, en la industria, y me mostraba fotografías de los lugares que visitaba. Me hacía soñar con un mundo diferente y anhelar una vida distinta. Don Anastasio fue el que me dijo que yo era bueno con los números y que sin problema alguno podía conseguirme una plaza en la escuela nocturna de contabilidad. Cuando se lo comenté a mi madre, ella se puso furiosa y como siempre me dijo que no la hiciera enojar y que dejara de pensar en tonterías. Me dijo que un muchacho como yo estaba destinado a cuidar de ella y del patrimonio que nos había dejado mi padre. Pero no la escuché. Por primera vez dejé de ser el hijo obediente y respetuoso. A pesar de sus reproches, acepté la propuesta de don Anastasio y me metí a estudiar a la escuela nocturna de contadores. Era una pequeña escuela técnica mercantil de poca monta, pero para aquellos años cualquier lugar de estudio era bueno para labrarse un futuro mejor. Mi madre se endureció más, dejó de hablarme durante el día para ignorarme por las noches. Las únicas palabras que cruzaba con ella eran para entregarle cuentas los sábados. Me dejaba el plato con comida sobre la mesa para que lo recalentara a mi conveniencia. Lo peor vino cuando terminé mis estudios de contabilidad y uno de mis profesores me ofreció trabajar en su despacho. Eso implicó contratar un ayudante en la tienda y dejar que un extraño estuviera al cuidado de nuestro patrimonio. Mi madre se encerró en su pequeño mundo entre velas y cristos a honrar la memoria de mi padre. Salía temprano de casa para ir a misa y después dedicarse a tejer mantillas de encaje detrás del mostrador de la tienda. Las vendía a la salida de la iglesia los domingos. Nunca perdonó mis deseos de superación, nunca perdonó mi decisión de vivir mi propia vida. Dicen que no te puede ir mal en todo y ese fue mi caso. A pesar de la penumbra de mi relación familiar, llegó el éxito profesional. Me mudé a la capital dejando a mi madre al cuidado de doña Catalina, una buena mujer que por unos cuantos pesos soportaba su mal carácter y sus gritos. La tienda al pasar de los años ya solo generaba números rojos y decidí cerrarla. Otra decisión que mi madre no me perdonó a pesar de que cada mes yo le enviaba el dinero suficiente para vivir de manera holgada. Y eso lo hice hasta el último día de su vida. Me fui a hacer la mía. Radiqué en la capital por unos años. Después me fui a provincia y conocí a Lucía, quien me regaló 30 años de feliz matrimonio y 2 hermosos hijos. Hice fortuna, amigos, buenos negocios. Fui muy feliz al lado de mi familia. Ernesto, mi hijo mayor, estudió arquitectura y radica en el extranjero con su esposa Sofía. Y mi nieto Salvador, de 8 años, Silvia, mi princesa, estudió odontología y se casó con un médico cirujano. Viven en la capital y aún no me han dado nietos. Lucía murió de insuficiencia renal hace 6 años. Yo siempre fui sano, nunca me he quejado de nada. Doña Altagracia me entrenó bien y aprendí a callar mis dolores y a esconder mis achaques. Siempre he tenido miedo de hacer enojar a los demás. Mi madre murió hace ya mucho tiempo. Murió un 15 de marzo de hace 4 lustros. Pudo conocer a Lucila y a mis hijos, pero ni los nietos le ablandaron el corazón. Cuando mi familia y yo la visitábamos, se la pasaba regañando a mis hijos, advirtiéndoles que si corrían por la casa podían tirar sus velas y provocar un incendio. Permanecía callada, observando a mi esposa y a mis hijos sin decir nada. A veces llegué a sospechar que mi felicidad le molestaba, que mi atrevimiento de vivir sin ella no sería perdonado, ni a mí ni a mis generaciones futuras. La culpa me asediaba siempre. Me sentía culpable de pensar mal de mi madre. Me enseñaron que un hijo jamás debe de juzgar a una madre, y cuando me sorprendía haciéndolo, me sentía el peor de los seres humanos. Sentía que caía en un abismo de tristeza, de soledad y de amargura. Hace 4 días, cuando el médico me dijo que me quedaba poco tiempo, me senté en mi sillón favorito y comencé en mi mente a hacer una lista de mis pendientes. Como buen contador, llevo las cuentas al día, mi testamento en orden,
No debo dinero a nadie. A quien me debe, lo liberé de la deuda. Quiero irme en paz, sentado en este sillón, esclavo de mi memoria. Me di cuenta de que esa paz que necesito para irme no es posible porque moriré con algo inconcluso. Cierro los ojos y me veo por esa vereda caminando. La luna ilumina el sendero. La mujer de largos cabellos color plata aparece y me empuja al abismo. Me doy cuenta de que moriré sin que mi madre me haya dicho una sola vez te amo. Lloro, respiro hondo, despierto, enciendo la luz. Ese abismo en el que me veo cayendo desde que soy un niño no es otra cosa que el vacío de cariño en el que me crió mi mamá. Puede parecer ridículo que a mis casi 72 años esté aquí, como un niño encogido en el sillón suplicando que mi madre me diga que me ama. Puede parecer ridículo, pero es la verdad. Tal vez por eso soy un viejo cariñoso, un abuelo consentidor que regala dulces de coco a sus nietos mientras los mece sobre sus piernas. Tal vez por eso cada vez que hablo con mi Ernesto o con mi Silvia, les digo cuánto los amo. Tal vez por eso fui un esposo fiel y amoroso. Tal vez por eso en el hecho de muerte de mi madre no dejé de repetirle cuánto la amaba. Tal vez esperando que ella me dijera un yo también. Pero no lo hizo. Y a mis impensables casi 72 años, lo que más deseo en estos momentos es un te amo de doña Altagracia. Como buen creyente espero que en la otra vida mi madre me esté esperando, que me reciba entre sus brazos y me diga lo que se le olvidó decirme en esta vida. La perdono, lloro, cierro los ojos y me veo caminando por una vereda iluminada por la luna. La mujer de largos cabellos plateados aparece, me toma de la mano y subimos juntos hacia la eternidad.